Continuamos en Argumentos, seguimos conversando con Rafael Simón Jiménez, dirigente político, también fue rector del Consejo Nacional Electoral y por ello estábamos en el primer segmento conversando sobre las declaraciones recientes desde el Parlamento Nacional. El presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, jefe de la delegación del gobierno, también decía, este lunes los esperamos para establecer el cronograma electoral, vamos a escuchar al pueblo, este cronograma electoral lo debe establecer el pueblo. O sea, ¿qué significa esto? ¿Qué podríamos esperar en cuanto a las decisiones en este sentido sobre el tema de cuándo serán las elecciones presidenciales en nuestro país? Más sabemos que estos anuncios los suele realizar el Consejo Nacional Electoral. Sí, mira, el lenguaje, no sé, para la oposición convencional, el lenguaje de ellos es indescifrable. Yo conozco ese lenguaje al dedillo. Vienen con alguna maniobra para adelantar la fecha electoral. ¿Y qué podría haber de fondo? ¿Adelantar la fecha electoral. Se está hablando de elecciones para julio, por ejemplo. Es decir, ellos tienen, mira, el tema es existencial para ellos, porque ellos no pasa por su cabeza la idea de dejar el poder. Y desde el punto de vista de la oposición, tampoco hay una formulación que le permita a ellos tener con claridad unas garantías y unas seguridades de que dejado el poder, ellos no van a ser perseguidos, ni van a ser hostigados y que van a tener un espacio político. Por eso es que es tan importante, mira, Rosa, y es un componente esencial. Yo lo he dicho de la manera más categórica. Gústele a quien no le guste porque es una realidad que todos los días se pondrá más en evidencia. Aquí no hay ninguna posibilidad, ninguna, de una transición, de un cambio político, sino mediante una gran negociación que le garantice a cada una de las fuerzas políticas fundamentales, a gobierno y oposición, el espacio, el respeto, las garantías. Y además, porque el tema no es el perdón, no es yo los perdono, yo voy a perdonar a los chavistas, arrepiéntanse rápido porque yo los voy a perdonar. No, mira, claro. Rosa, es que después de 25 años de desgarramiento interno, de confrontación, de lucha fratricida, en el que se ha destruido el país, cualquier candidato que se presente como alternativa democrática tiene que plantear, además, el componente básico de la democracia. No es yo lo perdono, vamos a restablecer en Venezuela la tolerancia, la divergencia, el respeto por el otro, que son componentes básicos de la democracia. Eso no es una concesión, no es que, ay, se me ablandó el corazón, yo voy a perdonar. No, es que tenemos que salir de este foso inmenso en que se ha metido este país por culpa de la confrontación y, por cierto, y también por culpa del mal gobierno. Entonces tenemos que poner, mira, en estos días se cumplieron 66 años del 23 de enero. Y yo decía, es una, vamos a decir, una explicación muy mía, que el 23 de enero no solamente es la fecha en que cayó la dictadura de Pérez Jiménez, no solamente es la fecha en que se inauguró la democracia, es la fecha en que se le puso fin, nada más y nada menos, que a 128 años de despotismo, de caudillismo, de guerras civiles, de todo aquello. Entonces, la significación que deben tener estas elecciones, incluso desde la perspectiva del propio chavismo, es que de estas elecciones tiene que salir el fin de este desgarramiento, de esta confrontación, de esta polarización que ha llevado a Venezuela a la tragedia colectiva que estamos viviendo. Profesor, usted habla de esa importancia del voto ciudadano, de mantener la participación ciudadana, pero ¿cómo hacerlo en este escenario cuando la oposición se presenta, por un lado, la candidata María Corina Machado, quien ha dicho que ella es la candidata hasta el final, no sabemos cuál es ese final, pero por otro lado también hay múltiples candidaturas de otros sectores de la oposición? ¿Cómo hacer entonces para concretar una vía posible? Primero, entendiendo que del lado de la oposición, que forma el grupo de la plataforma unitaria, tienen que, digamos, tener ese plan B al no contar con la candidatura de María Corina Machado, y por el otro lado, la unidad o un consenso dentro de los otros factores de la oposición. Mire, yo te repito para que no quede ningún género de duda. Yo creo, primero, que las sanciones internas, porque todos hablan de las sanciones de los Estados Unidos, pero las inhabilitaciones son ilegales, no porque lo diga yo, porque lo dice la propia Constitución, que establece muy claramente que solamente se puede privar a la gente del ejercicio de sus derechos políticos mediante sentencia definitivamente firme. Eso está en la Constitución, eso no es lo que eso es literal, eso es leer simplemente la Constitución. Pero lo más importante, yo creo que María Corina tiene suficiente talento para darse cuenta de eso, de que lo más importante es cómo rescatamos la democracia, porque no es el tema de es acabar con las sanciones, y acabar con las sanciones es restituir en Venezuela el Estado de Derecho, las instituciones, el respeto ciudadano. Lo más importante no es ver el árbol, es ver el bosque,
Por eso es que te digo que los venezolanos tenemos que avanzar hacia la recomposición democrática y hacia la reconstrucción de las instituciones. Nadie puede estar por encima de ahí, por legítimo que sea su mandato, por liderazgo que tenga. Es más, el liderazgo es lo que debe llevar precisamente a una persona a la madurez. Y a pensar talento. en el bien común, bueno, que es lo que no pareciera, porque el hecho María de Corina, que vemos figuras, cierto, ya va para terminar, esta idea, hay figuras políticas dentro de la oposición que han celebrado este anuncio de las sanciones con el tema aurífero o que puedan retomar esas sanciones, cuando todos sabemos que al final las sanciones terminan perjudicando a todos. No solamente perjudicando a todos, sino que le dan al gobierno el gran argumento, porque todo el desastre, toda la destrucción, producto del anacronismo, de la ineficiencia y de la corrupción. Por cierto, esas 3 palabras eran de Chávez. Chávez siempre identificaba eso como los 3 grandes males de su revolución. Pero eso no lo está diciendo Rafael Simón Jiménez. Sí. El burocratismo, la ineficiencia y la corrupción. El líder de ustedes, de los que están en el gobierno, dijo eso muchas veces. Entonces, ¿cómo avanzar? ¿Cómo salir de este foso? Este país como está, Rosa, no le conviene a nadie. No le conviene, solamente, digamos, a eso que llaman genéricamente enchufados, a los que están en Miraflores, a los que están aferrados al poder, los que están disfrutando de los mieles del poder. De resto, al pueblo chavista tampoco le conviene, porque el pueblo chavista, que está localizado por lo menos históricamente en los sectores más desfavorecidos de la población, es el que está pasando más hambre. Parece mentira, pero el sector más castigado por este gobierno es el sector que en algún momento Chávez quiso reivindicar y que de alguna manera tuvo una mejoría durante el largo ciclo de altos precios petroleros que tuvo Venezuela. Por eso es que yo le he dicho, y se lo he dicho de la mejor manera, yo sé que ellos por supuesto no lo van a tomar así, pero con Nicolás Maduro, yo siempre lo digo, y no lo digo absoluto, yo con Nicolás Maduro tuve una muy buena relación de amistad cuando fuimos parlamentarios ambos, hace mucho tiempo. Pero me atrevo a decirle que ellos mismos deben replantearse puertas adentro del chavismo. Seguramente esa discusión ya la tienen. Bueno, el significado de su permanencia en el poder, pues ¿qué sentido tiene permanecer en el poder para empobrecer, para castigar a su clientela política? Te repito, que son los que más sufren y que son los que están más perjudicados y que son los que están en peor situación. Entonces ellos mismos deben replantearse la idea de un chavismo que se autorrenueve, que se reconstruya, que se reposicione en base a un ideario y sobre todo en base a unas ideas democráticas, que aprendan a convivir. Y han subrayado mucho en su discurso de los últimos días que ellos por nada van a entregar a una persona que haya solicitado sanciones a nuestro país, que haya buscado vender la patria, entre otros de estos adjetivos y calificativos. Seguiremos hablando, profesor, al regreso de la pausa, porque ya tenemos que hacer un corte comercial. Y no solo este tema, sino también los intereses de Estados Unidos, porque en la medida que ellos puedan apretar las sanciones, también entendemos que esto se convierte en mayor problema económico para la población, que significa que puede hacer una nueva oleada de migrantes, que ya muchos países de la región se han reunido en numerosas ocasiones para evaluar el tema y el problema, lo ven como un gran problema, la migración de venezolanos en otros países. Pausa y ya volvemos.